¿Cómo están, chicos? Espero que todos estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad hemos preparado el tema de ecología para todos ustedes. Bien, bueno, de repente tú vas a la selva, te vas a una de las cataratas, de las tantas cataratas que hay en la selva, te sientas en una de las rocas y comienzas a observar toda la vegetación que te rodea. Vas a ver diferentes tipos de mariposas, termitas, hormigas, coleópteros. Vas a escuchar los diferentes sonidos de las aves, y comienzas a ver todos los colores de las diferentes flores y plantas que te rodean. Te vas a dar cuenta de que hay un intercambio incesante de materia y energía a tu alrededor, ¿verdad? Porque vas a ver que cada uno de los animales se está alimentando, están recogiendo néctar, algunos se alimentan de polen, otros por ahí están en sociedades, de repente por ahí hay algún depredador cazando, ¿bien? Entonces te vas a dar cuenta que hay un intercambio constante de materia y energía. ¿Qué es lo que estás viendo en ese momento? Es la ecología, ¿bien? La ecología deriva de dos palabras, que es oikos y logos. Oikos, que significa casa, y logos, que significa ciencia o tratado. Bien, la ecología, pues, es la ciencia que se encarga de estudiar las condiciones en las que se encuentran los seres vivos. También se encarga de estudiar las interacciones que hay entre todos los seres vivos y entre los seres vivos con su medio ambiente. Bien, dentro de la ecología, nosotros vamos a ver algunos conceptos básicos para poder entender bien la ecología. Por ejemplo, tenemos el concepto de población. Bien, la población es un conjunto de individuos de la misma especie, los que comparten un lugar y un tiempo determinado. Bien, eh, comparten el mismo lugar quiere decir que si yo hablo de los pelícanos de Ancón, yo no puedo decir los pelícanos de Ancón y de la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Porque son pelícanos que están en distinto lugar. Bien, los pelícanos de Ancón forman una población y los pelícanos de eh, la Costa Verde forman otra población, ¿correcto? ¿Y qué más? El tiempo determinado. ¿Qué significa eso? Que si yo hablo de los pelícanos de Ancón, yo no puedo decir los pelícanos de Ancón durante 10 años. No estaríamos hablando de la misma población. Bien, tengo que hablar de los pelícanos que están viviendo, o sea, que comparten el lugar y también que comparten el tiempo. O sea, puede ser, qué sé yo, los pelícanos de Ancón en 1970, por ejemplo. Bien, estoy hablando de los pelícanos en ese entonces. Bien, pero no son, ya no es la misma población los pelícanos de Ancón de 1970 que los pelícanos de Ancón del 2018, por ejemplo. Bien, ya no es la misma población, ¿correcto? Entonces comparten el lugar y el tiempo. Bien, ¿qué más? Vemos que, por ejemplo, acá te ponen un ejemplo, la población de peces de la especie Colosoma macropomum. Recuerden que cuando se escribe un nombre científico eh, de manera digitada, bien, para que esté correctamente escrito, tiene que ser en cursiva. Ahí en el artículo se ha obviado esta regla, bien. Pero recuerden que para que esté bien escrito, tiene que utilizarse cursiva, ¿ya? Y bueno, te dice Gamitana, en el río Amazonas durante 1996. Lógicamente, para decirte que es una población, te están dando el lugar y te están dando el año. Bien. Ahora, comunidad. ¿Qué será la comunidad? Es un conjunto de poblaciones, de animales, plantas y cada uno de los organismos. Bien. Que habitan que habitan en un determinado lugar y que también comparten el mismo tiempo.
Por ejemplo, si yo te digo la comunidad de un lago de agua dulce, estoy hablando de los peces, estoy hablando de de las algas en este caso, y estoy hablando de cada uno de los organismos que está en ese lago, ¿correcto? Si no te especifico la fecha, estoy hablando de la actualidad, o sea, la comunidad de seres vivos que habitan ahorita, bien, en ese lugar, lógicamente, ¿ya? Hábitat. ¿Qué cosa es el hábitat? Es el lugar donde viven un organismo. Por ejemplo, el hábitat del otorongo en el bosque tropical. Bien, te estoy diciendo que el otorongo vive en el bosque tropical. Ese es su hábitat, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, eh, nicho ecológico es otro concepto básico. El nicho ecológico es la función natural que desempeña eh, un individuo, ya sea en su comunidad o en su medio ambiente. Bien, por ejemplo, el nicho ecológico del buitre es ser carroñero. Claro, porque se alimenta de carroña, ¿verdad? O sea, animales ya lógicamente muertos que están en plena descomposición. Bien, eh, otro ejemplo sería el nicho ecológico del otorongo es ser consumidor. O sea, el otorongo es un consumidor primario en este caso. Bien. Luego, los factores del ecosistema. Tenemos los factores abióticos o biotopo, que se refiere al lugar, al medio ambiente, y los factores bióticos, o sea, los que tienen vida, o biocinosis, que viene a ser la masa viva del ecosistema, ¿correcto? El biotopo es el conjunto de factores materiales, climáticos y ambientales de un ecosistema. Por ejemplo, las rocas, la tierra, el aire, temperatura, todas estas cositas que estoy mencionando, bien, forman parte del biotopo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos alguna de los factores que les estaba mencionando. Bien, tenemos a la luz, que constituye la fuente de energía primaria. Ya sabes que la luz permite la fotosíntesis a nivel de las plantas y de las algas, ¿verdad? Y bueno, algunas bacterias fotosintéticas. La temperatura, la cual proporciona calor, y tengan en cuenta que tanto la luz, la temperatura, la concentración de sal, la concentración de agua, el suelo, bien, cada uno de esos factores son determinantes para el desarrollo de algunas especies. Por ejemplo, en lugares donde hay mucha luz se desarrollará algunos tipos de especies. En lugares donde hay menos intensidad de luz o donde los días son más cortos, se desarrollarán otras especies. Bien, en lugares donde hay mucha temperatura, mucho calor, como por ejemplo un desierto, pues se van a desarrollar plantas xerófitas, o sea, plantas que tienen la capacidad de acumular agua en su interior, bien, tienen tejido acuífero, los cuales le permiten pues vivir en desiertos, por ejemplo las cactáceas, ¿no? Em, y bueno, también habrán algunas plantas que necesitan mayor humedad, ¿verdad? Igualmente, la concentración de sal, ya sea en el agua o en la tierra, puede también determinar qué organismos se van a desarrollar, porque hay organismos que son tolerantes a la variación de sal, los cuales se llaman eurialinos, como los peces de estuarios o peces migratorios. También pueden haber plantas que se distribuyen según su capacidad para vivir en suelos salinos, por ejemplo las halófitas, bien, como la grama salada, o también algunas plantas que no tienen esta característica, ¿no? Que tienen más bien que vivir en lugares pobres en sal, ¿no? Entonces, dependiendo de estas características, los seres vivos pues escogen el hábitat, ¿no? O se pueden desarrollar mejor en un hábitat que en otro. Bien, o simplemente si a alguna persona se le ocurre, por ejemplo, me acuerdo que en la universidad nosotros intentamos
poner plantas de lomas en nuestra universidad. Ustedes saben que las lomas son unos ecosistemas, justo ahora que estamos hablando del tema de ecología, son ecosistemas especiales. Bien, se le dice que son unos pulmones, se podría decir, producen oxígeno. No quiere decir que el ecosistema respire, ¿ya? Sino que producen oxígeno durante invierno. Bien, porque ustedes saben las lomas durante verano, pues es su estado seco, estadio seco, y cuando comienza el invierno comienzan a ponerse verdes. Prácticamente los cerros se ponen verdes. Entonces, esas plantas están adaptadas a ese medio. Bien, y básicamente ¿cómo se dice? Hidratar gracias a la neblina que cubre todo el cerro en época de invierno. Bien, y en época de verano hace tanto calor que todo se seca y se cae, todas las plantas dejan su semilla y durante todo el verano la semilla se sigue secando para que en invierno comiencen a brotar otra vez. Bien, eso se llama vegetación estacionaria, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de las poblaciones, en este caso de lomas. Y, y eso pues está determinado justamente por las características que tiene ese ecosistema, ¿verdad? Nosotros, como le decíamos, intentamos adaptar esas plantitas de lomas, intentamos adaptarla a nuestra universidad, que nuestra universidad tiene pues un jardín botánico. Entonces intentamos hacer un área lomas allá en el jardín botánico y bueno, la verdad que no tuvimos tan buenos resultados. Hasta cierto punto algunas plantas pegaron, pero no logramos que se desarrollaran como lo hacen en lomas. Bien, llevamos tomate silvestre, tabaco silvestre, eh, urtica de lomas, ortiga. Bien, llevamos esa planta que le dicen zapatito. Entonces, varias plantitas, pero muchas de ellas terminaron muriéndose, la verdad. Bien, porque no tiene las condiciones, en nuestra universidad no tenía las condiciones que tiene el ecosistema lomas. Bien, entonces como le decía, estas características del biotopo determinan qué organismos se van a desarrollar. Por ejemplo, el suelo. Ahí, por ejemplo, el suelo viene a ser la estructura y composición del suelo, determina la distribución de la biomasa vegetal. Bien, en el suelo se distinguen capas como el horizonte O, el horizonte A1, A2 y el horizonte C. Cada uno tiene sus propias características, como lo pueden ver en este cuadro. Recuerden que el archivo lo tienen ahí. Bien. Luego la biocenosis. Bien, ya hemos hablado del biotopo, sus características, sus factores. Ahora vamos a ver la biocenosis, que viene a ser el factor biótico. Bien, el factor biótico del ecosistema, o sea, la masa viva del ecosistema. Bien, es el conjunto de poblaciones que vive en una zona definida que puede ser pues muy grande o puede ser pequeña. ¿Correcto? Ahora, dentro de, en este caso, la biocenosis o la masa viva, los organismos, ¿correcto? Pueden haber diferentes relaciones, ¿ya? Relaciones que se establecen entre individuos de la misma especie, a lo que se le llama relaciones intraespecíficas, y también relaciones que se desarrollan entre individuos de especies distintas, a los que se le llama relaciones interespecíficas. Bien, las relaciones intraespecíficas, como les digo, son las que se establecen entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, tenemos la relación estatal. Cuando la especie forman poblaciones con especialización de función para beneficio de todos los miembros. Por ejemplo, tenemos el caso de las hormigas, las abejas, las avispas, ¿verdad? Las asociaciones coloniales es cuando el individuo, que generalmente tiene un mismo origen, ocupa un espacio geográfico de donde obtiene nutrientes y alimento conjuntamente, o sea, juntitos, pegaditos. Por ejemplo, las bacterias, ¿no? Por eso se le dice colonia. Bien, algunas abejas también pueden establecer ese tipo de asociación.
Otro tipo de relaciones interespecíficas son, por ejemplo, la competencia. Por ejemplo, tenemos en el caso de algunos animales que compiten, por ejemplo, el macho compite por las hembras, ¿verdad? O por el harén, o sea, por el conjunto de hembras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los leones. Otra relación de este tipo intraespecífico sería el gregarismo, cuando se asocian para protegerse mutuamente durante un proceso migratorio. Por ejemplo, tenemos algunas aves en este caso, tenemos también el caso de los elefantes, ¿bien? Ahora, dentro de las relaciones interespecíficas, o sea, de especies distintas, ya hemos hablado de las interespecíficas, ahora de las interespecíficas, tenemos las relaciones positivas, donde se podrían decir que eh, alguna de las dos especies, de los dos individuos que están en esta asociación se beneficia, por eso se dice positivo, y también tenemos las asociaciones negativas, donde más bien uno de ellos se perjudica, ¿bien? En el caso de las positivas tenemos el mutualismo, cuando interactúan de manera, o sea, ambos se benefician y no pueden vivir sin ella. Por ejemplo, las bacterias fijadoras del nitrógeno y las plantas leguminosas. Los líquenes, las micorrizas, bien, son asociaciones. Por ejemplo, los líquenes es una asociación de un alga con un hongo, bien. Entonces son asociaciones, el cual uno necesita del otro, o sea, no pueden vivir separados. A eso se le dice mutualismo, ¿bien? Tenemos también el caso de la protocooperación, donde dos individuos se benefician de la asociación, pero pueden sobrevivir sin ella. O sea, algo similar al mutualismo con la diferencia que en este caso pueden prescindir. O sea, se pueden beneficiar de repente en un estadio de su vida. Por ejemplo, el caso de este es el cangrejo que se camufla con celenterios. ¿Bien? O sea, de alguna forma le ayuda, pero lógicamente pueden vivir el uno sin el otro. Bien, o sea, no es una relación de vida o muerte, ¿no? También tenemos el comensalismo, donde más bien uno de ellos se va a beneficiar de esa asociación, pero al otro prácticamente le da igual. Bien, a ese que se beneficia se le llama comensal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso del tiburón y la rémora. La rémora pues tiene unas especies de ventosas en la parte dorsal de su cuerpo, ya en el dorso, que le sirve como un chupón que va a succionar parte de la pancita del tiburón. Entonces el tiburón se va a alimentar y la rémora se va a beneficiar de los restos de las sobras, se podría decir, que va dejando el tiburón al momento que come. Bien, ese es el tiburón y la rémora. Bien, tenemos otro caso también de relación interespecífica, bien, en caso del inquilinismo, donde un individuo llamado inquilino vive dentro de otro. Bien, eh, a este se le dice hospedador, o sea, está hospedando, bien, sirve así como si fuera un hotel, ¿verdad? Donde normalmente el inquilino obtiene protección. Por ejemplo, el pez gatillo y el pepino de mar. Bien. Luego tenemos las relaciones interespecíficas negativas. Por ejemplo, donde uno, ya les dije, sale perjudicado, ¿no? Tenemos el amensalismo, la depredación, la competencia y el parasitismo. Bien, en el amensalismo, un individuo produce una sustancia química que inhibe el desarrollo de otros. Bien, si son microorganismos se denomina antibiosis, o sea, es como un antibiótico. Bien, por ejemplo, tenemos el caso de los eucaliptos, el cual produce unas sustancias químicas a nivel de las raíces, el cual limita el desarrollo de otras plantas alrededor de ella. Bien, el eucalipto es una planta pues competitiva, ¿no?
compite por el espacio, ¿bien? A esto pues se le puede denominar amensalismo. Tenemos también el caso de la depredación, donde está clarito, ¿verdad? Hay un depredador y hay una presa. Por ejemplo, depredadores, pues las lechuzas y los ratones, sus presas, ¿verdad? Otro tipo de relación también negativa es la competencia, donde dos individuos luchan por la existencia, debido a que pueden tener el mismo nicho ecológico, o sea, tienen la misma función en el ecosistema. Podría ser, por ejemplo, alimentación, o sea, se pueden tener la misma alimentación, podría ser, ¿bien? Eh, o de repente, en el caso de las plantas, pueden competir por la luz, ¿verdad? El otro tipo de relación es el parasitismo, donde hay un parásito y hay un hospedador, y el parásito vive a expensas del hospedador. Bien, se alimenta de lo que ingiere el hospedador, pero claro, al momento de alimentarse ocasiona daño y en algunos casos puede ocasionar hasta la muerte. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos de repente tenia, bien, que es un parásito intestinal, o de repente cuando tenemos oxiuros, ¿verdad? Que también es un parásito. Se hacen exámenes parasitológicos cuando de repente nosotros experimentamos mucho cansancio, soñolencia o de repente picazón a nivel del recto. Bien, entonces es necesario un examen parasitológico, ¿ya? O de repente también podría ser Demodex, también es un parásito que parasita el folículo de las pestañas. Entonces, cuando de repente alguno de ustedes comienza a experimentar demasiado picazón en los ojos, en los párpados específicamente, hasta tal punto de hacerse daño, dejarse el ojo rojo y están ahí rascándose y sigue picando, entonces podría ser que sea Demodex. Entonces es necesario a veces ir al médico y bueno, le hacen un examen de Demodex y si sale positivo ya pues el doctor ya les receta algunas cositas para poder eh, quitarse pues este parásito del folículo de la pestaña, ¿no? Ahora aquí tenemos las cadenas alimenticias. Ya hemos hablado de las relaciones entre animales. Ahora las cadenas alimenticias. Bien, la cadena alimenticia viene a representar el flujo de materia y energía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay algunos animales que se alimentan de otros animales. Bien, tenemos por ejemplo los productores, en este caso las plantas, que van a hacer fotosíntesis. Y luego tenemos los consumidores primarios, los cuales se alimentan de plantas. Bien, luego tenemos los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios. Por ejemplo, un consumidor primario vendría a ser el conejo. Por ejemplo, el conejo se alimenta de plantas, no se alimenta de carne, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién se alimenta del conejo? Podría ser una víbora, ¿no? Es un consumidor secundario. Y luego viene el consumidor terciario, el cual depreda al consumidor secundario. Bien, y también tenemos a las bacterias y los hongos, los cuales van a descomponer la materia que cae, pues, en este caso en la tierra, ¿no? A eso se le dice descomponedores. Bien, bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que puedan beneficiarse. Luego de aquí ya vienen algunas preguntitas. Viene una parte que dice una lectura, las cuales van a resolver. Y por último, unas preguntitas tipo examen de admisión. Bien, bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, ya saben, no bajen la guardia chicos. Y bueno, espero que les vaya muy bien chicos. Nos vemos, cuídense. Gracias.